Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿no? Y acerca de este escándalo que mencionábamos ayer, ocurrido en la localidad de Funes y que tiene que ver con la divulgación de fotografías que son relativamente privadas, ¿no? Que tienen un tenor privado de las personas que las publicaron al menos en un grupo más sectorizado de amigos. Claro, son fotos que por ahí se publican en lo que es el concepto Mejores Amigos, en la red social Instagram, y que después fueron apropiadas a través de captura de pantalla o en donde le sacaron fotos con otro celular por alguien que las empezó a ofrecer. Es decir, vendía fotos personales, privadas, algunas subidas de tono en concretamente la plataforma Telegram. Y esto ha generado un escándalo porque hay por lo menos, según tenemos entendido, 30 mujeres, 30 chicas, adolescentes, jóvenes de Funes que son víctimas de esta situación. Y sobre todo, bueno, unas fotos que eran vendidas, ayer mencionábamos, ¿no? Un precio que es prácticamente simbólico. Circulaba la versión de unos 7.000 pesos por cada una de las fotografías. Estamos hablando de una localidad que hoy y por estas horas se encuentra totalmente conmocionada porque son al menos 30 chicas las que serían las víctimas de esta persona que se encargó de vender y de reproducir estas fotografías íntimas. Eve, hasta recién, o al menos, perdón, hasta ayer quise decir, no había denuncia formal concreta de las chicas que fueron víctimas de esta venta de fotos privadas personales. ¿Qué pasó hoy? ¿Hubo avances en la investigación? ¿Alguien se animó a hacer la denuncia formal? Bueno, esa es la noticia hoy, exactamente. Belén, Maxi, concurrió una mamá con dos chicas de 16 y 17 años a decir, bueno, somos damnificadas, nosotros publicamos fotos en bikini, en ropa interior, para Mejores Amigos en Instagram, en cuentas que son privadas, donde había solo un reducido grupo de gente. Alguien hizo captura y comenzó a comercializarlas en Telegram. Bueno, ya se acercaron las primeras dos, digo esta edad, 16 y 17 años, son menores de edad. La fiscal de Funes, Julia Feldman, comenzó la investigación con varias hipótesis. Un escenario posible es que esta persona haya utilizado la inteligencia artificial para transformarla en fotos en fotos o imágenes pornográficas, como ya ha pasado, por ejemplo, en San Jerónimo. De hecho, en Córdoba hoy está siendo enjuiciada una persona que podría afrontar una condena de 20 años por esto. El otro escenario posible es que haya habido una extorsión, por ahora no aparece. Y por último hay que ver si no es un conflicto entre partes, aunque es muy difícil pensar en un conflicto entre partes cuando tenemos a las dos primeras denunciantes con esta edad, 16 y 17 años, son las primeras que se animan, pero bien lo decía Maxi antes y Belén también, sería una treintena de mujeres las damnificadas. Se libraron distintas actuaciones contra varias personas. Una de las personas que está siendo investigada sería coordinador deportivo de un establecimiento que realiza justamente prácticas deportivas. Sí. Y otra persona se presentó, espontáneamente en la comisaría diciendo, a mí me hackearon la identidad. Ese sería otro. Otro es el que se presentó el domingo y dijo, me hackearon la identidad, yo no soy, pero su cuenta en Telegram era el que comercializaba las fotos, ¿no? Con lo cual, digo, tenemos varias personas sospechosas, una fiscal que investiga y dos primeras adolescentes que dicen, fuimos víctimas de esta situación, queremos saber cómo podemos defendernos. Bien, y a propósito de este tema estamos con nuestra compañera Cecilia Casabón y esto que adelantábamos, ¿no? Con expertos, con profesionales para saber exactamente qué tipo de delito, ¿no? Configura la reproducción de estas fotografías que si bien estaban en una red social han sido utilizadas con otro fin, ¿no? Sí, bueno, a ver si podemos entender si eso no es delito, que usen fotos que publicamos nosotros en Instagram y las vendan. Bueno, buenas noches nuevamente para todos. Vamos a hablar con el especialista, con Nicolás Orlando, para que nos explique justamente esto. Estamos hablando de varios escenarios, como bien mencionaban ustedes, pero lo principal tiene que ver con esto, con el uso de tu propia imagen sin el consentimiento, y estamos hablando de menores. Entonces arranquemos por ahí como para poder empezar a entender de qué delito hablamos, si sucede esto y si se enmarca dentro de la ley de un delito. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. Bueno, es una situación, por supuesto, compleja. En el caso en concreto, nuestro estudio no interviene por ninguna de las partes, por lo cual no tenemos una opinión formada al respecto, ni estudiamos los elementos del caso, y por lo cual no me parece prudente opinar del caso en concreto, ¿bien? Pero por supuesto que la Constitución Nacional, los tratados internacionales de derechos humanos y el Código Civil y Comercial y el Código Penal
son claros en este tema, que si bien es de cierta complejidad y algunos grises, en que obviamente el compartir imágenes de terceros sin una autorización expresa configura una conducta ilícita y que en determinados casos, si se dan determinados supuestos, puede encuadrar esa conducta en una conducta típica, tipificada por el Código Penal y obviamente configurar un delito. Bien, obviamente... ¿Agrava el hecho de que sean comercializadas? Por supuesto que sí, con fines de comercialización y el hecho de que sean menores, hay escenarios donde la ley protege con una mayor severidad, digamos, al ser el bien jurídico protegido más sensible, claro. Protege con mayor severidad. Obviamente no tenemos los elementos del caso concreto, bien podría, como escuchábamos recién en el piso, bien podría tratarse de un tema como está ocurriendo hoy, que venimos hablando y tenemos muchos casos en nuestro estudio de que esté cruzado con un tema de ciberseguridad. Muchas veces, no digo que sea el caso en concreto, vuelvo a repetir, porque no estamos trabajando nosotros en el caso en concreto, pero sí tenemos casos en lo que ocurre que se triangulan por medio de cuentas de terceros personas que a través de una maniobra, de una ciberestafa, vulnerando la identidad o algún servicio de mensajería o incluso hemos visto casos que se apropian hasta de la línea de teléfono de una persona, de esa manera triangulan y pueden cometer un ilícito a un tercero utilizando la identidad de una persona, que eso podría ocurrir, no sé si es el caso o no el que estamos comentando. Nicolás, los escucha en piso Maxi y Belén. Bien. ¿Qué tal? Mucho gusto. Hola, doctor. Maxi, ¿Qué tal? Escucho. ¿Cómo le va? Sí. No, me preguntaba lo siguiente. Supóngase que yo, mi mejores amigo, en mis historias en Instagram, quiero sacarme fotos con el torso desnudo. Porque tengo ganas de mostrarlo a mis seguidores. Pero la verdad que no quiero que alguien le haga capturas a esas fotos y que después las venda, las comercialice en una red social. Alguno me dirá, ¿y para qué las subís? Y yo le diré, para mis amigos, no para que otro las capture y las venda. Digo, es complejo porque pareciese que hay un gris y no está muy claro el límite entre lo público y lo privado. Pero si alguien me captura fotos que yo publico por decisión personal y las comercializa sin mi autorización, ¿yo puedo accionar legalmente? Como vos bien decís, acá el kit de la cuestión está en este choque entre lo público y lo privado, donde obviamente se dan estos casos, estos escenarios permanentemente, incluso en hasta situaciones mediáticas o de casos o de situaciones que se mediatizan. Pasó Esto con está muy famosas, discutido, hay antecedentes de todo tipo, tanto en tribunales argentinos como en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Obviamente son temas discutidos y hay que evaluar el caso en concreto, bien, para evaluar si hay o no y se configura o no la vulneración y sobre todo si encuadra una conducta típica. Pero por supuesto que cuando uno publica, y sobre todo cuando esa publicación, como vos bien hacés hincapié, está circunscripta, está contenida, está restringida, porque en definitiva yo la comparto a una serie de personas, eso no implica una autorización a utilizarla para difundirla a un tercero al cual yo no la comparto, mucho menos como para hacerla pública y mucho menos para comercializarla. Claro. Doctor, ahora bien, digo, las pruebas están con estas chicas que son las víctimas y que mencionan que sus fotos fueron divulgadas y vendidas. Pero digo, faltan pruebas para que alguna persona sea imputada por este caso, ¿no? Sobre todo una persona que figuraba en Telegram que sería quien las habría vendido y él mismo se presenta diciendo, me hackearon la identidad. Digo, da la impresión que en este tipo de casos faltan pruebas, ¿no? Sí. Para encontrar a la persona que cometió este ilícito. Sí, bueno, por supuesto, como dije antes, no nos parece prudente en nuestro estudio opinar del caso en concreto porque no somos abogados de ninguna de las partes y porque no tenemos los elementos técnicos, además, por lo que comentan ustedes mismos en piso, el caso es muy reciente, será materia de investigación por el fiscal o la fiscal a cargo y obviamente lo que habrá que dilucidar en última instancia es esto que ustedes dicen, si hay una vulneración a una foto privada por una
una persona que no tenía autorización expresa para hacerlo, si realmente incurrió en la comercialización de esa imagen, si la comercialización de esa imagen tenía un fin sexual o no, si había una alteración por parte de una aplicación o un software, si hay una vulneración en materia de ciberseguridad de esa persona que en principio parecía sospechoso y a lo mejor el responsable de la maniobra es un tercero que no está denunciado o que no se sabe quién es. Entonces, hay una serie de cuestiones que obviamente con la seriedad que implica el tema tendrá que el fiscal o la fiscal a cargo investigar y así llegar a obtener los elementos de prueba y de convicción como para saber y dilucidar quién es el responsable en última instancia de la comisión de estos delitos, si los hubiera y si se lo hubiese cometido, para así dar luz al caso, digamos. Nosotros ya venimos hablando y venimos asesorando a nuestros clientes en materia de ciberseguridad porque entendemos que además de estas maniobras y estas conductas no están dados en muchas instituciones, en muchas empresas, no están dados los mecanismos de ciberseguridad básicos para afrontar este tipo de cuestiones y obviamente el Estado y las fiscalías y las fiscalías, sobre todo las especializadas en delitos informáticos, no cuentan hoy con las herramientas necesarias o debería dársele una mayor cantidad de herramientas para poder llegar a la verdad en estos temas que son de tanta complejidad y tanto gris, ¿no? Sí, tan Doctor, delicados. sí, y preguntarle, usted recién decía distintos escenarios posibles, nosotros los mencionábamos acá en el piso. ¿Qué distintos delitos podría estar cometiendo esta persona? Digo, cuando alguien hace captura de pantalla, ¿no?, de una foto de una menor que está con poca ropa y sin su consentimiento la distribuye, más allá del caso puntual, en general, ¿en qué tipo de delitos podría estar incurriendo y qué tipo de pena puede caberle una persona? Porque, digo, me parece que pudiera ser grave. Bueno, los casos, por supuesto, volvemos a que hay muchos escenarios distintos. No sería prudente que se asocie lo que estamos diciendo al caso en concreto, porque al hablar del caso en concreto... No, generalidades. En general, claro. Una interpretación ahí. Pero en general, digo, los hechos van desde lo más simple, como la vulneración a esa privacidad, a ese espacio, al acceder a esa foto, al compartirla sin la debida autorización, hasta delitos muy graves que tienen penas privativas de libertad, de pena efectiva y algunas de muchos años. Habría que ver en qué agravantes se encuadra y para eso a llegar, digamos, al final de pena que se podría pedir por el delito, pero hay delitos muy graves que se podrían cometer en conductas de este tipo. Hay penas hasta 6 años. ¿Bien? Que eso ya sería prisión efectiva. Sí. Pena de prisión efectiva. No son solamente penas económicas o también se podría incurrir en una cuestión económica. Sí, por supuesto que se podría incurrir. Pregunto también, en esto entiendo que hay a veces un análisis del daño que se le ocasiona a la persona y en ese caso a veces se incurre a una sanción económica como una especie de resarcimiento. ¿Esto también se contempla a la víctima, no? Sí, claro, en los casos más graves, obviamente el Código Penal prevé penas privativas de libertad de importante consideración y otra cuestión sería lo que vos me comentás, que por supuesto, además de la reparación económica que se fije en el proceso penal, después habrá que medir el alcance del daño producido a la persona, porque no nos olvidemos que acá el bien jurídico protegido son derechos fundamentales, como la privacidad, la intimidad, la dignidad, el daño el honor, moral, básicamente. que podrían después eventualmente ser cuantificados por un juez en materia civil que fije un resarcimiento al daño que sea coherente con el daño generado y las penas, obviamente, eso queda sujeto a la determinación en el caso concreto del juez interviniente, pero que pueden ser penas también muy altas, condenas muy altas para el resarcimiento económico a la víctima. Bien, doctor, le agradecemos mucho por todos estos conceptos, ha sido muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, Ceci. Volvemos en minutos con otros temas. Hasta luego.